Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a empezar trabajando un ejemplo de la elaboración del diagrama de Bode. Los diagramas de Bode ya ustedes los han visto en otras clases, en teoría, espero, en la clase de circuitos en corriente alterna. Sin embargo, vamos a hacer un refrescamiento de lo que es el diagrama de Bode porque lo vamos a necesitar para poder hacer evaluaciones respecto a cómo el sistema funciona. Muy bien. Entonces, el diagrama de Bode que vamos a elaborar, lo vamos a elaborar sobre el sistema. Vamos a hacerlo en tinta blanca. Con una función de transferencia, perdón, vamos a hacerlo con un poquito más de, ok, ahora sí. H de S igual a 100.000 S dividido entre S más 1 S al cuadrado más 20S más 10.000. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a descomponer el sistema en sus partes individuales, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver y vamos a reconocer, por ejemplo, que tenemos un 0 en 0, un polo en 1 y un sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en este sistema, podemos ir viendo que lo vamos dividiendo. Por ejemplo, esto va a ser S, que es el 0 en 0, por 1 entre S más 1, que es el polo en 1, por un sistema de segundo orden. Sin embargo, este sistema de segundo orden, recuerden que los sistemas de segundo orden tienen la forma omega n al cuadrado dividido entre s al cuadrado más 2 chi omega n más omega n al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener este sistema obteniendo el omega n al cuadrado que nosotros tenemos acá para que la forma de lo que tenemos aquí sea el sistema en segundo orden. ¿Ok? Entonces, importante esto. Si tenemos esta parte en el denominador, en el sistema de segundo orden, quiere decir que nuestro sistema de segundo orden acá va a tener la siguiente forma, y vamos a verlo, por lo menos en el denominador. Va a ser s al cuadrado más 20s más 100.000, y 100.000 es 100 al cuadrado, ¿correcto? Eso quiere decir que omega n es 100 y que para que el sistema tenga la forma del sistema de segundo orden, tenemos que tener 100 al cuadrado acá. Si nosotros ponemos 100 al cuadrado acá, vemos que aquí hay un 100.000. 100.000 es 10.000 por 10, ¿verdad? Claramente. Y este 10.000, pues es obviamente 100 al cuadrado por 10. Entonces vean que nuestro sistema termina siendo descompuesto como este sistema al cuadrado multiplicado por una constante de 10. Y con eso nosotros tenemos los 4 componentes con los que podemos dibujar nuestro diagrama de Bode. El polo, el 0 en 0, el polo en 1
el sistema cuadrático y nuestro constante en 10. Estas transformaciones son importantes, fundamentales, y tenemos que tomarlas en consideración siempre que vamos a hacer los sistemas, los diagramas de bóveda de los sistemas, porque si no podemos cometer errores graves respecto al dibujo del diagrama de bode, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a hacer cada uno de los componentes. Entonces, los bodes individualmente los podemos ir graficando cada uno de manera individual. Nosotros tenemos un 0 en 0. Ese 0 en 0 se va a graficar de la siguiente manera. Vamos a tener que ese 0 en una gráfica de bode cruza exactamente por 1. Vamos a hacerlo más gráfico, con una pendiente positiva de 20 decibeles por década. O sea, básicamente eso es lo que va a agregar el polo desde el punto de vista de la magnitud del sistema. Y desde el punto de vista del ángulo, este sistema va a graficar, va a generar un ángulo positivo de 90 grados, ¿verdad? Esto va a generar este ángulo positivo de 90 grados en toda la gráfica de bode, ¿verdad? Eso es lo que nos va a generar el primer elemento, que es el 0, es este elemento que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a ver el segundo elemento, que es el polo en 1. Entonces el segundo elemento, que es 1 entre s más 1, tiene el siguiente comportamiento, que ahora vamos a dibujarlo más precisamente en un diagrama semilogarítmico. Aquí lo estamos haciendo nada más por referencia, básicamente para revisarlo conceptualmente. Nosotros tenemos que esta gráfica va a tener dos partes desde el punto de vista de la magnitud. Va a tener una magnitud de 0 aproximadamente hasta que llega a la frecuencia de 1, y después de 1 va a tener una pendiente negativa de 20 decibeles por década, ¿verdad? Esta gráfica en la realidad va a ser una gráfica que más o menos por 0.1 va a empezar a decaer por aquí y va a tener esta tendencia. Pero en función de lo que nosotros vamos a hacer, en función de determinar rápidamente cuál es la gráfica, esta gráfica roja es una aproximación respetable respecto a cómo realmente nos da la gráfica del diagrama de bode desde el punto de vista de la magnitud, desde el punto de vista de ángulo, que es lo que nosotros tenemos. Este ángulo es negativo, y entonces vamos a tener por acá. Vamos a tener ciertas diferencias cuando estamos en 0.1, en 1 y en 10, por ejemplo, que nosotros tenemos que primero ese ángulo es aproximadamente 0, que cuando la gráfica está pasando por la frecuencia de corte, que es 1, ese ángulo es de aproximadamente 45, y el ángulo y aquí está como 45 grados,
y aquí con 90 grados. Y el ángulo, cuando ya llega a una década después, tiene una, más o menos, hacia algo así, y tiene una tendencia hacia 90 grados. Pero hay algo muy importante que tomar en consideración acá. Recuerden que lo que pasa acá es que más bien S es ya, nosotros como estamos en el régimen estacionario, S es J omega. Y omega es mucho más grande que 1. Pero a pesar de que como omega es mucho más grande que 1, J omega más 1 es aproximadamente igual a J omega. Y eso quiere decir que el ángulo de este sistema es 90. Pero como está este 1, aunque el ángulo de este sistema tiende a 90, aunque J omega más 1, el ángulo de J omega más 1 tiende a 90, debido a este 1, nunca va a ser 90, y aquí nosotros tenemos una asíntota. Esto es una asíntota que nunca va a llegar a 90, y esto es muy, muy, muy importante tomarlo en consideración en términos futuros de lo que nosotros vamos a hacer. Es muy, muy importante tomar en consideración que eso es una asíntota y que nunca toca los 90 grados, ¿verdad? Ahora vamos aproximadamente el tercer dibujo, que es el sistema de segundo orden que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver. El sistema de segundo orden que nosotros tenemos acá, que vamos a poner como 100 al cuadrado, dividido entre S al cuadrado más, ¿cuánto era? 20S más 100 al cuadrado. ¿Ok? Como ustedes recordarán de la clase pasada, nosotros tenemos que la frecuencia de corte de este sistema va a ser omega n, y este omega n va a ser 100. Esto es bien importante, es la frecuencia de corte cuando nosotros estamos tratando con un sistema de segundo orden, pero la segunda parte, que es también importante, es cuánto es chi. Nosotros recordamos que este elemento de acá es igual a 2 chi por omega n. Quiere decir que 2 chi por omega n es igual a 20, y por lo tanto, reemplazando esto, a nosotros vamos a llegar a la conclusión, y esto lo pueden calcular fácilmente, que chi es exactamente igual a 0.1. Ese 0.1 va a ser importante para obtener cuál es el valor del sistema cuando nosotros estamos en la frecuencia de resonancia. Y sí va a haber frecuencia de resonancia porque chi es menor que 0.7, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a recordar cómo era que se veía el sistema de segundo orden. Recordemos que el sistema de segundo orden tenía estas características, que la frecuencia de resonancia, que en nuestro caso es esta de acá, perdón, la frecuencia a la que nosotros estamos empezando a bajar a 40 decibeles por década es más o menos la frecuencia de 100. Sin embargo, la frecuencia de resonancia, que es otra frecuencia diferente, va a ser la frecuencia a la que nosotros alcanzamos un pico. Entonces hay dos aproximaciones que nosotros tenemos que hacer. Básicamente son las siguientes. La primera aproximación sería desde el punto de vista de la magnitud, es una aproximación a donde nosotros no tomamos en consideración el valor máximo en la frecuencia de resonancia, y lo que tenemos es que en omega n, que en este caso omega n es 100, vamos a tener una tendencia. Antes de eso, la tendencia va a ser 0 decibeles por década,
Y después de esto vamos a tener una pendiente de 40 decibeles por década. Sin embargo, lo que nosotros tenemos con un sistema de segundo orden, y esto es bien pronunciado e importante, es que el sistema de segundo orden va a tener un pico y después un decaimiento. Sobre todo porque el factor de amortiguamiento es muy bajo, es 0.1, y este pico va a ser relativamente alto, este pico de acá. Entonces hay dos valores importantes para este pico, la frecuencia de resonancia y el valor máximo que nosotros vamos a tener en esa frecuencia de resonancia. Y tenemos que ir a esos valores, recordando, el pico de resonancia va a ser el mayor valor, ¿verdad? Y la frecuencia de resonancia, el valor al cual ocurre ese pico de resonancia. Y eso lo tenemos acá. Nosotros vamos a tener los valores, la frecuencia de resonancia y el pico de resonancia, que podemos obtener fácilmente. Entonces, vemos que la frecuencia de resonancia es omega n por 1 menos 2 chi al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en Scilab, por ejemplo, y ya habíamos dicho que chi era exactamente igual a 0.1 y que omega n, que es el valor de la frecuencia natural no amortiguada, era 100. Entonces nosotros vamos a tener que omega r va a ser omega n por raíz de 1 menos 2 por chi al cuadrado. Entonces omega r va a ser igual a omega n por raíz de 1 menos 2, 1 menos, ¿verdad? Ajá, menos 2 por chi al cuadrado. Y eso nos da aproximadamente 98.99, que es casi 99, que es prácticamente la misma frecuencia natural no amortiguada, porque este hecho se da, de hecho, porque el valor de amortiguamiento es muy pequeño y la frecuencia natural no amortiguada y la frecuencia amortiguada son muy similares. Y ahora lo que nosotros queremos es obtener el TR, que depende únicamente de chi. El TR sería 1 menos 2 chi, 1 dividido entre 2 por chi multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Y ese valor es un valor de 502, ¿verdad? 1 menos 2 por chi por la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Este valor es la magnitud, pero recuerden que nosotros estamos graficando en decibeles. Entonces el valor real que nosotros vamos a tener en TR, si lo queremos en decibeles, tenemos que hacer 20 por el logaritmo 10, logaritmo en base 10 de TR. Y eso nos da 14 decibeles. Esto es muy importante tomarlo en consideración para no cometer el error de poner una magnitud que no está en decibeles, y entonces nosotros tenemos acá que omega r es aproximadamente igual a 98.99, que tal vez es muy cercano a este 100, ¿verdad? Pero este TR que nosotros tenemos acá, ese sí es diferente, y TR son 14.02 decibeles aproximadamente. Y esto es bien importante. Entonces aquí nosotros hacemos un salto de 14 decibeles acá. Este salto de 14 decibeles acá es un salto considerable y no es muy aproximable a esta línea roja que nosotros tenemos acá. Entonces es importante tomarla en consideración. Ahora pensemos en la parte del ángulo del sistema de segundo orden. El sistema de segundo orden
recordemos, tiene una aproximación como vimos en la gráfica en la clase anterior, donde esa gráfica cruzaba por la frecuencia natural no amortiguada por un ángulo de 90 grados y tiene una asíntota, de nuevo, esto es una asíntota hacia 180 grados, nunca llega a ser 180 grados, y entre menor sea el chi, más cercano es hacer esto prácticamente una línea que se pega acá y se pega acá. Entonces, como ustedes ven, esta línea aproximadamente empieza a modificarse en una década antes del omega n y llega a este punto más o menos una década después del omega n. Entonces, lo que nosotros vamos a tener con este caso, vamos a tratar de hacer una gráfica un poquito mejor, usemos la regla, que la cosa, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo así y vamos a decir que aquí son 90 grados y aquí son aproximadamente 90 grados negativos, ¿verdad? Claramente. Y aquí son menos 180 grados. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí tenemos una frecuencia de 1, aquí una de 10, aquí una de 100 y aquí una de 1000, digámoslo así. Qué feo me quedó ese 1000, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y entonces aproximadamente en 100 nosotros vamos a pasar por 90 grados y en 1000 vamos a tener una tendencia hacia 180, aquí en 10 vamos a estar más o menos por aquí. Entonces lo que nosotros vamos a tener es una gráfica que va a ser aproximadamente, de hecho va a ser un poco más inclinada porque recuerden que el chi es 0.1. Va a ser más o menos así y va a ser más o menos así, pero con una tendencia que, y estos 180 grados vamos a hacerlos un poquito, voy a hacerlo de nuevo porque esto sí hay algo que es bien importante, vamos a hacerlo por partes y sin borrar. Lo importante es varias cosas. Número 1, en esta parte de acá es aproximadamente 0 grados. En esta segunda parte de acá hace una tendencia hacia 90 grados. Y en la tercera parte de acá hay una asíntota a 180 grados. Pero, y esto quiero que quede completamente claro, siempre lo repito muchísimas veces en el semestre, siempre pongo algún problema que tiene que ver con las asíntotas y siempre me lo fallan. Esto es una asíntota y nunca va a llegar a 180 grados. Y así es como la gráfica de fase del sistema de segundo orden se ve, ¿verdad? De acuerdo a esta gráfica que nosotros habíamos visto la clase pasada. Ahora, la única gráfica que nos queda es la gráfica de la constante. Nosotros tenemos aquí una constante de 10. Esta es la cuarta gráfica del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y esa cuarta gráfica es pues la más sencilla de todas, ¿verdad? Porque esta cuarta gráfica básicamente es una gráfica de una magnitud de 10 en decibeles y esa magnitud de 10 en decibeles es 20 por el logaritmo de 10 de 10 y esto evidentemente es igual a 20 decibeles. Entonces lo que nosotros vamos a tener es, perdón, no sé por qué haría eso, es una línea recta en todas las frecuencias
de valor 20 decibeles. Y estas son todas las gráficas de todo el sistema que nosotros tenemos en este caso, ¿verdad? Y ya tenemos todas las herramientas para poder graficar el sistema que nosotros queremos graficar. Para resolver este problema vamos a usar gráficas semilogarítmicas. Entonces vamos a añadirlas por acá. Acá estoy añadiendo la resolución, las gráficas semilogarítmicas para trabajar en la resolución de la determinación del diagrama de Bode del sistema en el que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí vamos a tener suficientes frecuencias para poder graficar el sistema en el que nosotros vamos a trabajar. Vamos a empezar diciendo que estas frecuencias, por ejemplo, perdón, aquí esto no era lo que tenía pensado era escribir. Entonces vamos a decir que esta frecuencia, por ejemplo, por acá, esto va a ser 0.1. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. Vamos a acercarnos. Entonces esta frecuencia va a ser 0.1. Esta frecuencia que va a empezar desde acá. Esta va a ser, perdón, 0.01. Esta va a ser 0.1. Esta va a ser 10. Esta va a ser 100. Y esta va a ser 1000. Y esta va a ser 10.000. Que es más que suficiente para hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora tenemos que poner las magnitudes con las que nosotros vamos a trabajar. Nosotros recordemos que tenemos que añadir una magnitud de 20 decibeles en algún punto. Entonces tenemos que tomar eso en consideración. Entonces vamos a decir que esto por acá van a ser, aquí va a ser 10 decibeles. Y esto va a ser 20 decibeles. Y por lo tanto, más o menos acá vamos a llegar a 30 decibeles. ¿Verdad? Y igual que acá abajo, que vamos a tener una magnitud de menos 10 decibeles. Y aquí menos 20 decibeles. Esto probablemente no nos va a alcanzar porque tenemos que llegar a una pendiente de menos 40 decibeles eventualmente para el caso del sistema de segundo orden. Pero bueno, vamos a ir graficándolos. Entonces, tenemos que recordar cada uno de los sistemas con los que nosotros estábamos trabajando y graficarlos en la gráfica que nosotros tenemos acá. El primer sistema que nosotros graficamos, la magnitud del sistema era el de el 0 en 0, que cruza por la frecuencia de 1 con una pendiente de 20 decibeles por década. De hecho, eso quiere decir, mira, qué baboso. Aquí esto no debería ser 10, debería ser 1, ¿no? ¿Por qué no me dijeron? Sí, ya sé por qué no me dijeron. Perdón, mis disculpas. Probablemente todos ustedes están como 1, ahí va 10. Claro, por supuesto. No hay problema, lo podemos corregir, no fue un gran error. No creo que toda la explicación que he dado por acá en el video tenga que ser borrada, son errores normales de clase, no hay problema. Ok. Aquí vamos a decir, entonces esto es 1, ¿verdad? Y tenemos que tomar en consideración lo que nosotros vamos a hacer acá. Si vamos a decir que estos son 10 decibeles o 20 decibeles o qué vamos a decir. De hecho, me gusta que lo hagamos de esta manera porque vieras que es como más dinámico y es más parecido a lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a asumir que cada cambio
en la parte gráfica semilogarítmica no va a ser de 10 decibeles, sino que va a ser de 20 decibeles. Porque vamos a tener gráficas de 40 decibeles por década y cosas por el estilo. Entonces aquí vamos a decir que esto es 20, aquí vamos a decir que esto es 40, aquí vamos a decir que esto es 60, y aquí vamos a decir que esto es menos 20, y aquí vamos a decir que esto es menos 40 decibeles. ¿Ok? Entonces, quiere decir, primero, la primera gráfica, que es la de el S igual 0. Vamos a dibujarla en azul, no hay problema. Es una gráfica que me pasa por 1 y cruza tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración a dónde cruzamos. Exactamente cruzamos cuando son 20 decibeles positivos, 20 decibeles negativos. Y esa gráfica, vamos a hacerlo por acá. De hecho, este papel está tan bien hecho que es 45 grados. Y va más o menos así. Entonces aquí tenemos la gráfica. Esa es la gráfica de S, que tiene una pendiente de 20 decibeles por década, ¿verdad? Y ahí la estamos viendo claramente. Muy bien, la segunda gráfica que nosotros tenemos desde el punto de vista de magnitud va a ser la gráfica del polo 1 entre S más 1, donde 1 también es el elemento importante. Porque esta gráfica que vamos a hacer de otro color, vamos a elegir qué tal un color, tal vez verde. Ajá. Y entonces esa gráfica va a tener dos elementos aproximados, que es el primer elemento que entre 0 y 1, en frecuencias mucho más bajas de 1, esta gráfica es aproximadamente de 0 decibeles. Y después de eso va a decrecer aproximadamente 20 decibeles por década, que es más o menos un ángulo de 45 en esta regla que nosotros tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, ese polo está compensando ese cero en frecuencias altas, ¿verdad? Está haciendo que el sistema no tenga una ganancia demasiado alta. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la segunda gráfica, y esta gráfica va a ser 1 entre S más 1. Súper bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar sobre la tercera gráfica. La tercera gráfica era la gráfica del sistema de segundo orden con el que nosotros hemos trabajado. Recordemos que la magnitud del sistema de segundo orden tiene dos componentes: la componente de las tendencias y el pico de resonancia, ¿verdad? Entonces vamos a graficar, tomar eso en consideración. Recordar que la frecuencia de resonancia era 98.99, que es prácticamente 100, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas gráficas, y que este pico era en 14 decibeles. Ok, entonces vamos a hacer esta gráfica en un color diferente. Vamos a ver qué color seleccionamos. Vamos a seleccionar algún color. Puede ser, vamos a usar el color amarillo para el resultado final. Creo que el rojo no es problema. Bueno, vamos a hacer un poco anaranjado para diferir un poquito del rojo. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener dos tendencias.
una antes de 100, que va a ser aproximadamente 0. Recordar que en 100 vamos a llegar a un punto de 14 decibeles, que es aproximadamente por acá, y que después de ese 100 vamos a tener una tendencia de 40 decibeles por deca, y esto es importante, no son 20, son 40. Entonces esto tiene que pasar cuando pasa por, estamos en 100, cuando pasa por 1000, tiene que pasar por los 40 decibeles acá. Esta va a ser la tendencia por aquí, y aproximadamente es una tendencia más o menos por acá. Entonces la gráfica a la larga va a tener un crecimiento por acá sólido, y va a ser más o menos, vamos a hacerlo un poquito mejor, va a ser más o menos algo como esto, y después va a tender hacia esos 40 decibeles por deca, tal vez un poquito de manera más pronunciada. Entonces, más o menos, si nosotros acercamos esto, vamos a ver una tendencia por aquí que va a llegar a 14 decibeles, y después una tendencia por acá, aproximadamente, ¿verdad? Obviamente el profesor no dibuja tan bien. Y la última, bueno, esta gráfica, entonces vamos a poner por aquí que esta gráfica es 100 al cuadrado entre s al cuadrado más 20s más 100. Esa es la gráfica que nosotros tenemos. La última gráfica, la última magnitud, es la magnitud de 20 decibeles con una línea, ¿verdad? Que es la gráfica de la magnitud de 10, que son 20 decibeles por deca. Y esa última gráfica vamos a dibujarla con ¿qué otro color? Vamos a ver cuántos colores tenemos. Ok, está bien, voy a usar el morado por primera vez en toda la clase. Ok, vamos a ver. Entonces solo voy a aprovechar porque no me pueden vacilar por esto, por lo menos no de manera síncrona. Entonces vamos a tener una línea de 20 decibeles por deca en todas las frecuencias, y esto van a ser de acá, esto va a ser 10, que son igual a 20 decibeles, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la tendencia completa de todos los sistemas con los que nosotros estamos trabajando, absolutamente todos los sistemas con los que nosotros estamos trabajando en este caso. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer el análisis completo de este sistema. Vean que antes de la frecuencia de 1 radian por segundo, solo hay dos gráficas que no son de 0 decibeles. La gráfica azul, ahora sí, estamos de vuelta. Entonces, entre 1 y las frecuencias más bajas, solo hay dos de los elementos que están influenciando: el elemento de 20 decibeles y el elemento de el 0 en 0, que es un derivador. Entonces vamos a hacer las gráficas, vamos a hacerlas creo que amarillo va a quedar suficientemente claro. Vamos a hacerla más gruesito para que quede mejor. Y entonces vemos que lo que tenemos es que esta gráfica azul
va a subirse 20 decibeles. Entonces, quiere decir que esa gráfica azul ya no va a cruzar por 0 en 1, sino que va a cruzar por 0 en 0.1 y de ahí va a empezar a descender 20 decibeles por década hasta que llegue a 1. Entonces más o menos la gráfica va a ser algo así y así hasta que llegue acá a 1. Esa es la gráfica del sistema completo. Ahora vean lo que tenemos. Lo que tenemos es que a partir de 1, nosotros tenemos que esta gráfica azul está ascendiendo 20 decibeles por década, pero esta gráfica verde está compensando con un descenso de 20 decibeles por década. Entonces, aproximadamente hasta la frecuencia de 10, esta gráfica se mantiene plana con un crecimiento aproximadamente de 0 decibeles. Más o menos por aquí. Y llegando acá. Pero después de eso, nosotros tenemos la gráfica del sistema de segundo orden que sube unos 14 decibeles aproximadamente por acá, un poquito antes de 100, y después empieza a descender y cruza por 40 decibeles en algún punto por acá. Entonces vamos a ver, estos son 14 y para cruzar por 40 decibeles sería más o menos que ese cruce llegara, más o menos esto hace algo así. Y sube 20 decibeles más 14 decibeles y por lo tanto pasa como por acá y pasa como por acá y cosas por el estilo. Entonces, aproximadamente esto hace algo como repetir la gráfica que nosotros tenemos aquí. Bueno, un poquito, esto está bastante poco decente, más o menos algo por así. Y esta regla nos va a dar esta tendencia que nosotros tenemos por acá. Y se tira más o menos por acá. Y entonces tenemos la magnitud del sistema con el que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Y llegamos más o menos a una gráfica completa del sistema. Si ustedes observan en la presentación, esta es la gráfica que ustedes pueden observar por acá. Este es el resultado de esa gráfica. Ahora vamos a trabajar sobre la fase. Muy bien, entonces vamos a trabajar con los gráficos de fase. El primer gráfico de fase, perdón, esto no lo había haber hecho. El primer gráfico de fase que nosotros tenemos es el gráfico de fase de el 0, que nos está generando una gráfica de 90 grados en todas las frecuencias. Ok, bueno, entonces nos volvemos a esto y tenemos que poner las frecuencias por acá. Vamos a ponerlas desde aquí. Vamos a poner acá 0.01. Aquí vamos a ponerlo. Aquí vamos a poner 0.1. Aquí vamos a poner 1, 10. Ahora no se me olvidó el 1, 100, 1000 y 10.000. Y esa era 4. Ok, entonces vamos a decir que creo que la puse en un lugar erróneo. Mis disculpas, ¿verdad? Esto no debería ser así, debería ser, y esto
no lo voy a borrar y no quiero borrarlo porque creo que es importante que tomemos en consideración que veamos esos posibles errores comunes y no los cometamos. Aquí es donde empieza la gráfica logarítmica. Entonces 0.01 no lo voy a borrar porque quiero que vean que eso es un posible error y no lo cometan. 0.1, 1, 10, 10 a la 2, vamos a hacerlo más bonito, 10 a la 3, 10 a la 4. Ok, ahora sí. Entonces vamos a asumir que esta parte de acá son 90 grados. Acá entonces tendríamos menos 90 y aquí tendríamos menos 180. Ok, entonces creo que nos va a dar, vamos a ver, nos va a dar bastante, pero vamos a utilizar los mismos colores. Para el polo utilizamos el azul, entonces vamos a utilizar el azul para graficar ese polo, perdón, ese 0, el 0 en 0. Vamos a utilizar el azul y vamos a graficarlo con la regla acá y van a ser 90 grados durante absolutamente todas las frecuencias, lo que añade. Todas las frecuencias. Listo. Esto es S. Ok. La segunda es la segunda que nosotros trabajamos es la de el polo 1 entre S más 1, que añade más o menos 90 grados después de 10, de una frecuencia de 10 y 45 exactamente en la frecuencia de 1. Entonces vamos a ver esta, 90 grados negativos, ¿verdad? Y lo estamos graficando con color verde. Entonces, más o menos los 45 grados serían por aquí. Sería 2, 3, 4, 5, más o menos por aquí. Y entonces más o menos por aquí pasa por 45 antes de la frecuencia, una década antes aproximadamente va a ser 0 grados por aquí, una década después 10 grados va a ser 90 grados, pero va a ser una asíntota. Entonces voy a graficarla un poquito arribita de 90 grados para que se vea que esto es una asíntota. Y por acá pasa por 45 y hace más o menos una cosa como esta. Algo así, ¿verdad? Esa es la gráfica del polo 1 entre S más 1. ¿Ok? Ahora tenemos que la tercera va a ser la de el sistema de segundo orden, que es esta, que aproximadamente en 100 es 90 grados y tiene una tendencia hacia 180 grados. Entonces, más o menos en 100, que es 10 a la 2, va a tener para cruzar por 90 una década, la habíamos hecho en anaranjado. Ok, entonces, una década antes de 100, que es como más o menos 10, anda como por aquí. Exactamente en 10 a la 2 va a pasar por 90 y en 10 y poco después de 10 a la 3 va a llegar a 180 grados como una asíntota. Entonces por aquí va a tener una asíntota y ya va a llegar a 180 grados. Entonces va a ser aproximadamente algo como esto.
perdón, y después va a ser algo como, porque recuerden que chi es 0.1, entonces la gráfica es aproximadamente así, y después hace algo como esto. Muy bien, entonces ya tenemos todas las gráficas, porque recordemos que la constante no añade ningún tipo de ángulo. Entonces ya de aquí en adelante tenemos lo que nosotros tendríamos que añadir. Entonces vamos a ver, empezamos desde hasta 0.01, hasta 0.1 aproximadamente. Esta gráfica solo sigue la gráfica de 90 y esta la vamos a hacer amarilla, ¿verdad? Aquí. Después de 0.01 hasta más o menos 10 empieza a influenciar esta gráfica verde a tender hacia 0 grados, desde 90 hasta 0 grados más o menos, tendería a caer por aquí, ¿verdad? Más o menos haría algo como esto. Vamos a dibujarlo en negro porque no quiero que se confunda con la gráfica real. Vamos a hacerlo así, en negro, más o menos haría algo como esto. Siguiendo la gráfica verde, y después tendría esa tendencia. Pero lo que pasa es que en este punto, a esta gráfica negra tendría que sumársele esta gráfica anaranjada. Entonces, cuando se le suma esta gráfica anaranjada, quiere decir que esta gráfica negra, a esta gráfica negra, que es la suma de estas dos gráficas, se le sumaría esta gráfica anaranjada. Y por lo tanto, aquí que baja menos 90 grados, este punto de acá tiene que bajar acá. Y a partir de este punto, la influencia es de la gráfica verde, de la gráfica anaranjada, porque la gráfica negra en este caso es la suma de la gráfica azul y la gráfica verde. Aquí la gráfica verde está añadiendo, vean qué importante, aquí esta gráfica verde está añadiendo 90 grados y aquí está añadiendo 180 grados. Quiere decir que, por ejemplo, de este punto en adelante, la gráfica amarilla, como por aquí, ya tendería a ser esto de acá. Aquí que se añaden, bueno, no, tendería a ser, la gráfica verde se tiende a anular con la gráfica azul, perdón. Entonces, aquí nada más seguiríamos la gráfica anaranjada, porque la azul se anula con la verde, y entonces esto seguiría la gráfica anaranjada. La gráfica naranjada y la gráfica amarilla serían exactamente iguales, porque el azul y la verde se restan entre sí. Entonces aquí, en este punto, la gráfica negra y la gráfica verde son la misma hasta este punto, hasta el punto donde esta gráfica empieza a sumar y llega más o menos aquí. Y entonces tenemos la gráfica completa del sistema desde el punto de vista de la fase. Y aquí mostramos cómo el resultado de la fase efectivamente corresponde a la gráfica de fase de la que nosotros estamos hablando. Entonces, ya hemos visto cómo es que se elabora la gráfica de Bode. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es por qué es importante la gráfica de Bode para el sistema en que nosotros estamos trabajando. Y eso lo vamos a ver en el próximo video.